Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estudiaremos una de las características más interesantes del sistema operativo Router OS. Estamos hablando del firewall. Un firewall es un servicio el cual nos permite generar un bloqueo o también tener la posibilidad de permitir paquetes que viajan a través de él. La principal función de un firewall es actuar como una barrera entre dos redes. Estamos hablando de generar la asegurización de áreas, tanto de una red pública como también de una red privada. Los ataques comúnmente viajan desde la red pública para poder alcanzar hasta los dispositivos que se encuentren detrás de la red privada. Por ello, el firewall trabaja como un administrador de aquellos paquetes que quieran llegar hacia las distintas redes locales que podamos administrar. MikroTik, desde la opción IP Firewall, nos da la posibilidad de poder tener varias características importantes para administrar estos paquetes. Entre las características más importantes que podemos encontrar en esta función es la de permitirnos a nosotros generar seguridad para ya sea administrar datos que fluyen hacia, desde y a través del router, y de esta manera generar una administración completamente segura. Dentro de esas mismas opciones que podemos encontrar dentro de la opción del firewall, vamos a poder tener la característica del NAT, también conocido por sus siglas en inglés como Network Address Translation. Es una de las principales necesidades que generalmente necesita un router para generar el enmascaramiento de una red privada hacia una red pública. Sin embargo, esta opción también nos da la posibilidad de generar reglas que nos permitan poder atravesar el router desde la red pública hacia una red privada, también conocida como por forwardeo de puertos, o a través de esta misma opción generar la asignación de una IP pública nateada. Sin embargo, una de las características más interesantes que también nos provee esta opción de firewall a nivel de MikroTik es la opción del mangle. La opción de mangle es utilizada comúnmente por varios tipos de servicios. Entre ellos podemos hablar de un balanceador, entre ellos podemos hablar de un marcado de rutas para poder definir cierto tipo de tráfico y de esta manera poder asegurar que este tráfico salga a través de un proveedor o de otro, o también poder utilizar esta opción de mangle para poder ir definiendo diferentes tipos de tráficos y a través de esta definición de este tipo de tráfico generar calidad de servicio de los mismos. Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar las opciones de filter rules en firewall, las cuales vamos a poder determinar que estas opciones nos permitirán a nosotros a nivel de filter rules generar una condicionante la cual está compuesta por dos partes importantes: las opciones conocidas como matcher y las acciones. Los matchers son todas las condiciones las cuales, para que se puedan ejecutar por una acción, van a tener que ser verificadas por el router. ¿Cómo son verificadas estos matchers? Son verificadas por una de las características importantes que vamos a encontrar dentro del firewall, también conocidas como connection tracking. El connection tracking es el corazón del firewall. Se lo denomina así porque a través de esta opción vamos a poder apreciar todas aquellas conexiones que están pasando en tiempo real por el firewall. Eso quiere decir que a través de esta conexión yo puedo ir determinando varios parámetros importantes. Estos parámetros pueden estar asociados a la dirección de origen, a la dirección de destino, a un protocolo, al tiempo que tiene la conexión que se relaciona a lo que estamos viendo, y también podemos ir viendo ciertas características como por ejemplo los bytes y los rates que está generando esta conexión. Es por ello que al firewall del router OS MikroTik se lo conoce como un firewall stateful. ¿Por qué es conocido como stateful?
porque a nivel del firewall de MikroTik se pueden generar seguimientos de conexiones. Estas conexiones se relacionan a protocolos y los protocolos se encuentran asociados a distintos puertos para generar la determinación de los servicios. Es por eso que cuando nosotros quisiéramos administrar algún tipo de servicio, debemos ir especificando los matchers que necesitamos para establecer nuestras condiciones. Cuando esas condiciones se cumplen, en ese momento entra en funcionamiento la segunda parte de una regla de firewall, la cual es conocida como las acciones. Existen diversos tipos de acciones, entre las cuales podemos tener la de aceptar, la de dropear, la de crear una lista de forma dinámica de origen, siempre y cuando el tráfico se encuentre enfocándose al tráfico de origen, la de crear una lista de forma dinámica cuando el tráfico se enfoque al destino, así como crear reglas de log que nos permitirán generar el monitoreo o, de cierta forma, poder tener una bitácora para poder ir capturando distintos tipos de tráfico que necesitamos, entre otras. Pero para poder entender las reglas de firewall, lo primero que debemos entender son sus cadenas. Existen 3 cadenas que se encuentran predeterminadas por defecto. Estas cadenas nos permiten a nosotros generar el inicio de la condicionante. ¿Y por qué digo que nos permitirán estructurar el inicio de la condicionante? Porque es así, a través de estas cadenas, como el router puede identificar el tráfico, ya sea que venga hacia él, que pase a través de él o que salga de él. Pero para poder entender estas 3 cadenas, vamos a poder ver la siguiente imagen. Estas cadenas son input, output y forward. La cadena de input es aquella cadena que el router identifica cuando el tráfico va dirigido hacia él. Por ejemplo, si yo tengo un computador y el computador está directamente conectado al router, el dispositivo, al generar un ping hacia el router, en ese instante el router determina que ese tipo de tráfico va hacia él, debido a que la dirección IP de origen sería la de la computadora y la dirección de destino sería en este caso la del router. Cuando esta conexión pasa a través del router y él la identifica a través del connection tracking, en ese momento determina que ese destino es hacia él. Por eso, en ese instante sabe que ese tipo de tráfico es input. Pero no solamente el tráfico input puede venir desde la red local, sino también puede venir desde una red pública. ¿Y por qué puede venir de una red pública? Porque puede ser que mi router tenga una dirección IP pública. Por ello, cuando ya el dispositivo tiene una IP pública, también es público ante la red WAN. Y allí es donde se comienzan a generar, en muchos casos, distintos tipos de problemas de seguridad, ya sea porque no se administren correctamente los puertos abiertos, ya sea porque tengamos servicios activos que nosotros no sepamos controlar, entre ellas, por ejemplo, tener activa la opción de Allow Remote Request, que permite que nuestros routers trabajen como un servidor de DNS caché, o también poder tener el web proxy activo, entre otras funciones que muchas veces no conocemos y que de cierta forma, al tener una IP pública, permite a que mi dispositivo se exponga ante la red pública y en ese momento poder permitir que se generen hacia mi dispositivo distintos tipos de ataques. Por ello, peticiones que vengan desde la red pública hacia el router o peticiones que vengan desde la red privada hacia el router son consideradas como peticiones a nivel de conexiones input. También encontramos una cadena conocida como output. Output es aquel tráfico que se origina en el router. ¿Qué tipo de tráfico se puede originar en el router? Por ejemplo, una petición ICMP. Las peticiones ICMP se relacionan al ping. Un ping que desde el router puedo generar hacia un equipo de mi red local o un ping que se relacione desde el router hacia una red pública. La última cadena que vamos a poder ver es la cadena de forward y esta cadena va relacionada al tráfico que pasa a través del router. ¿Qué tráfico puede pasar a través del router? Ejemplo, el dispositivo o PC quiere generar una petición hacia Internet. Bueno, cuando pasa por el router identifica el origen y el destino. El origen identificado va a ser en este caso la PC, ¿sí? Pero se da cuenta que el destino es un destino
que no se relaciona a él y por ello verificará dentro de su tabla de enrutamiento si existe alguna ruta que permita que este paquete pueda llegar hacia su destino final. Por ello, él no procesa, simplemente hace el proceso de forwardeo. Esas son las tres cadenas que por defecto vienen en una condicionante de filter rules. Pero para poder entender un poco esto, hay que comenzar a generar la segmentación muchas veces de nuestras redes. Y dentro de esta segmentación generalmente se divide una red por zonas seguras. Cuando mi equipo router OS es utilizado como un router de borda y este mismo equipo es utilizado como el firewall de la red, debemos entender que es importante generar la división por zonas dentro de las mismas. Si mi equipo es de borda y detrás de este equipo de borda tengo mi red local, al menos vamos a tener dos zonas que debemos generar seguridad. La primera zona va a ser la zona que va a venir desde internet hacia el router y la segunda zona será la zona que tendremos desde el router hacia mi red local. Y es así como comenzamos a estructurar un firewall. ¿Por qué? Porque si veo la primera zona, lo primero que debo asegurizar es a mi router de borda. ¿Y por qué debo asegurizar mi router de borda? Porque el atacante lo primero que ve desde internet es el router. Por ello, primero le debo dar seguridad a este router para de esa forma administrar la seguridad que me permita tener la posibilidad de tener la zona segura de mi red local. Ya que hemos podido ver las cadenas, dentro de esta segurización de zonas, me doy cuenta que se van a implementar dos cadenas importantes. La cadena de input, ¿por qué? Porque es la cadena que me permitirá generar la seguridad de la zona desde la red pública al router, y la cadena de forward, que es la que me permitirá generar la seguridad desde la red pública hacia mi red privada. Cuando yo hablo de forward, no solamente hablo de peticiones que puedan ir desde la red pública hacia la red privada o desde la red privada hacia la red pública. También pueden ser peticiones que vayan desde un segmento de la red privada hacia otro segmento de la red privada. También es considerado a ese tipo de tráfico forward. En todo caso, el forward es todo aquel paquete que no vaya con destino al router. De esa manera se puede determinar de mejor forma a esta cadena. Generalmente no se estructura una regla importante dentro de la cadena de output en filter rules y nos preguntamos por qué. Porque en filter rules la opción de output como cadenas nos dice a nosotros que es todo aquel tráfico que se origina del router hacia cualquier destino. Generalmente pues un router solamente nos da la posibilidad de crear peticiones ICMP o alguna petición asociadas a un tipo de servicio. Es por ello que debido a que este tráfico es administrado por nosotros mismos y es originado del router hacia algún destino final, no es comúnmente administrado. En todo caso, como lo podemos ver en nuestra ilustración, vamos a tener que administrar estas dos zonas. Y es por ello que vamos a comenzar a crear la seguridad para estas dos zonas muy importante. Lo primero que debemos comenzar a determinar en todo caso, ¿sí?, son reglas que permitan administrar las conexiones. Nos preguntamos muchas veces por qué debemos administrar las conexiones. Porque lo primero que pasa y se genera a nivel del filter rule son las conexiones. Cuando un atacante genera un ataque, valiendo la redundancia, lo que hace es tratar de establecer una conexión. Esto quiere decir que si el atacante establece una conexión, en ese momento lo que va a ocurrir es que al establecerse esta conexión ya puede establecer también su ataque. Por ello, dentro del nivel de seguridad, lo primero que debemos tratar de administrar son aquellas conexiones. Ok, ¿cómo administrar las conexiones? Cuando nosotros hablábamos de las características del firewall, habíamos indicado que una de esas características del firewall era el connection tracking. El connection tracking nos permite a nosotros tener diversos tipos de conexiones.
y este diverso tipo de conexiones nos permiten a nosotros tener mucha información de ellas. Habíamos dicho que podíamos encontrar parámetros como el origen, como el destino, como el protocolo, como las conexiones, como el tiempo de vida de la conexión, y especialmente si son tipos de conexiones TCP, vamos a poder encontrar que existe la posibilidad de identificar en qué tipo de estado se encuentra este tipo de conexiones TCP. ¿Por qué solamente podemos ver el tipo de estado de las conexiones TCP? Por la sencilla razón de que el protocolo TCP es un protocolo orientado a conexiones. Eso quiere decir que sí se puede determinar el estado de dicha conexión, ¿sí? Mientras que protocolos relacionados como el UDP son aquellas conexiones que no generan un seguimiento de estas conexiones. Entonces no se sabe si la conexión llegó, no se sabe si la conexión se perdió. Eso es incierto hasta cuando en algún punto el servicio que esté utilizando este tipo de protocolo pueda ser afectado. Ya que hemos hablado del seguimiento de las conexiones, vamos a poder ir administrando las primeras reglas para administrar las conexiones. Cuando nosotros hablamos del firewall de router o ese MikroTik, debemos ir determinando reglas que son básicas pero fundamentales para comenzar una estructura. Se recomienda ir desde lo más específico hasta lo más global. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a administrar la seguridad dentro de nuestras redes, se trata de ir desde una jerarquía inicial hasta una jerarquía final. ¿A qué me refiero con esto? El firewall de MikroTik, al ser un firewall stateful y al dedicarse al seguimiento de las conexiones, quiere decir que él trabaja con protocolos, puertos, con direcciones de orígenes, con direcciones destinos. Y cada una de estas conexiones se deben ir tratando dependiendo de las distintas necesidades que tengamos dentro de nuestras redes. Cada vez que se genera una apertura, ya sea de una conexión o de un protocolo, debemos tener la necesidad de ir cerrando después de haber permitido lo que necesitemos esta conexión o este protocolo. Ya que el firewall comúnmente no autocomprende lo que nosotros quisiéramos ir determinando dentro de la lógica. ¿A qué me refiero con esto? Si permito un origen y ya no necesito permitir ningún origen adicional, lo que debería hacer es ir cerrando. ¿Cómo cerramos? Bueno, creando una regla de dropeo en donde digamos que todo lo que no sea relacionado a mi red local que permití en mi regla anterior va a ser denegado. A eso nosotros le llamamos ir cerrando las condicionantes que hemos aperturado. Vamos a comenzar a crear una estructura interesante de firewall que debería ser la mínima que deberíamos tener en un router. ¿Cuál es esta estructura? Lo primero es tratar de ir administrando las conexiones. En la parte inferior encontramos la opción de Connection State desde la pestaña General, en donde vamos a seleccionar la opción de Stable y Relate. Ok, habíamos hablado de ir asegurando zonas y la primera zona que vamos a asegurar es la zona que tendremos de la red pública hacia mi core. Por ello, la cadena que seleccionaremos en este momento es la cadena de input. ¿Por qué se selecciona la opción de establecido y relacionado? Bueno, a estas conexiones generalmente se las permite sin ningún problema, porque las conexiones establecidas son aquellas conexiones que ya son conocidas por el router. O sea que ya pasaron por un proceso de negociación. No importa qué tipo de protocolo sea, ya sea TCP o UDP, ICMP o esté relacionado a cualquier otro tipo de protocolo, por ejemplo OSPF, aquí a través de la opción de Connection State se están administrando todos y todas los distintos tipos de conexiones que existen. Se permiten las establecidas y las relacionadas porque son conexiones que ya son permitidas y que generaron esa negociación. Las relacionadas son aquellas conexiones que pasaron por el router como una conexión establecida, pero que en algún punto
de esta conexión se genera un cambio de la misma y por ello es considerado como una conexión relacionada. Pongamos en contexto un ejemplo. Digamos que yo estoy generando una conexión hacia la red social de Facebook. Cuando le doy clic a facebook.com, en ese momento, si es la primera conexión hacia ese portal que estoy generando en el día, lo que ocurrirá en el router es que se considera como una conexión nueva. Cuando ya carga la página y cuando carga toda la información de esta red social, en ese instante la conexión es considerada como establecida. Ok, en ese instante esa conexión es establecida. Sin embargo, estoy navegando dentro de la red social y me doy cuenta que existe algún banner, alguna imagen relacionado, por ejemplo, a una entidad bancaria. Cuando me llama la atención esta imagen, le doy clic a esta imagen, en ese instante me redirecciona o me envía a través de esa conexión hacia la entidad bancaria. Ok, eso es una conexión relacionada. Es una conexión que no llegó de forma directa, sino que llegó a través de otra conexión. Cuando hablábamos del inicio de la estructura del firewall, también decíamos que es importante ir cerrando, ¿sí? Ya sean conexiones, protocolos o puertos. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, hemos permitido la conexión de las conexiones establecidas y relacionadas. Ahora lo que debemos hacer es decir que todas aquellas conexiones que no hemos permitido deben ser denegadas. Muchos se preguntarán en este punto el por qué no estoy permitiendo las conexiones nuevas. Ya las voy a explicar. Es importante que cuando nosotros iniciamos la estructura de un firewall, siempre debemos ir comentando cada una de las distintas reglas, especialmente para no perdernos cuando el firewall pueda ir creciendo o para que aquellas personas que en algún momento quisiéramos nosotros que accedan a nuestros dispositivos, puedan ir generando algún cambio dentro del firewall, puedan ir entendiendo de mejor manera la estructura que se ha llevado. Por ello, voy a generar un comentario inestablecidas, voy a poner en este caso, y relacionadas. Bien, seguido de esto, vamos a tener que ir cerrando. Volvemos a especificar la cadena input, connection state. En este caso voy a seleccionar la opción de inválida y en ese momento voy a dar clic en la opción de drop. Voy a explicar esta regla. En la regla número 0 hemos especificado que todas aquellas conexiones que lleguen al router las estoy especificando como permitir conexiones establecidas y permitir conexiones relacionadas, ¿verdad? Ya habíamos explicado a qué se refieren las establecidas y relacionadas. Y aquí viene la pregunta del por qué no se especifican las conexiones nuevas. Ok. Las conexiones nuevas generalmente son conexiones que se establecen por primera vez. Si yo soy un atacante, ¿sí? Y yo quisiera realizar un ataque hacia el router, ya sea porque tiene IP pública o desde la LAN quiero generar un ataque hacia el router, y soy desconocido, para el router esa conexión viene a ser una conexión nueva. Eso quiere decir que si yo en mi firewall estoy permitiendo conexiones nuevas, cualquier tipo de conexión nueva, en ese instante lo que estoy generando yo mismo es un hueco de inseguridad. Las conexiones nuevas se pueden ir tratando de forma independiente. ¿A qué me refiero esto? ¿A qué me refiero con esto? Ir aperturando puertos e ir aperturando protocolos que tengan la necesidad de ir permitiendo. Entonces allí se permitirán las conexiones nuevas, establecidas, relacionadas, de aquellos protocolos y puertos que haya permitido en algún momento. Ok, si eso es correcto, quiere decir que en la siguiente regla, lo que estoy tratando de hacer es decir que todas aquellas conexiones que no se han permitido en la regla anterior son consideradas como inválidas. Dentro de ellas vamos a tener que todas aquellas nuevas y un tracker son consideradas como inválidas. Como lo vimos también con la regla número 0, vamos a crear aquí un comentario. Vamos a poner inválidas.
y en ese momento hemos dado clic en OK. El firewall de router OS MikroTik se ejecuta de forma secuencial, así que eso es muy importante, el orden. Si yo a mi regla de dropeo lo pongo al inicio, seguramente me voy a quedar por fuera. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es decir, todas aquellas conexiones las estoy dropeando. O sea que en ese momento, como no acepté nada por encima de esta regla, estoy denegando nuevas, establecidas, relacionadas, un tracker. Y por ello es importante ir gestionando esta estructura de tal manera de que podamos ir aperturando y cerrando para no tener este tipo de inconvenientes o de problemas. Ok, hasta ahora hemos ido administrando las conexiones. Ya que hemos ido administrando las conexiones, lo que debemos ir realizando ahora es ir permitiendo aquellas conexiones de aquellos servicios que estén aperturados en el router que son importantes para nosotros. Por ejemplo, la gestión del router. Esta gestión del router se la puede hacer a través de varios servicios. Estos servicios pueden ser a través del Winbox, a través del puerto SSH, a través del puerto Telnet, a través del FTP en caso de que quiera utilizar a mi router como un FTP server. Y por ello hay que ir gestionando estas nuevas conexiones que previamente nosotros hemos invalidado. Es por eso que en este punto se debe ir creando listas de direcciones con la finalidad de ir agregando a esta lista de direcciones aquellas IPs que puedan ser permitidas para que puedan acceder al router por sus servicios. Cuando se crea una lista de direcciones, lo primero que nos pide a nosotros es el nombre de la lista. En este caso voy a especificar que son IPs para administrar el router. Lo siguiente que vamos a especificar es el segmento que nosotros quisiéramos permitir para administrar el router. En este caso podemos ir agregando distintos tipos de segmentos. Vamos a agregar el segmento 192.168.0.3 máscara 24 como ejemplo. 0.0 máscara 24. En un ejemplo real, lo que habría que especificar en realidad son solamente aquellas IPs que nosotros como administradores utilizamos, pero para mi ejemplo pues estoy agregando los segmentos tanto públicos como privados, ¿no? Si en algún momento ustedes quieren tener la posibilidad de ir agregando los segmentos públicos, es muy complejo porque deberías tener una IP pública y como no la tenemos, pues muchas veces del lado del operador, hablamos de la IP que pueda tener alguien en su casa, lo que se recomienda es trabajar con un túnel y ya sea con este túnel generar una conexión hacia el router, ¿no? Y lógicamente ir poniendo dentro de este IP address aquel segmento del túnel para que de esta forma pueda ser permitido y pueda generar la administración sin ningún problema. Ok, una vez que hemos creado el address list, lo que procede ahora es aperturar. Como siempre lo digo, aperturar e ir cerrando. Aperturar e ir cerrando. Es muy importante. Comencemos. Si yo he dicho que aquellas conexiones que vengan al router quiero que sean permitidas, lo que ahora necesito es ir especificando aquellas IPs que necesito que cada vez que el router detecte este origen sean aceptadas. Tenemos dos posibilidades: trabajar con la opción de Source Address, en donde yo puedo ir especificando el segmento de red de forma individual, o las IPs de forma individual, pero aquí hay un inconveniente. Si tengo 10, 20 o 30 direcciones IPs que debo permitir, ya esta opción es limitada en ese contexto. Así que debemos buscar la posibilidad de agregar este address list que previamente hemos creado, en donde hemos agrupado aquellas direcciones o segmentos que quisiéramos que puedan administrar el router. Así que me voy a venir hasta la opción de Advanced, en donde diré que aquellos orígenes de listas a los cuales voy a seleccionar son los que voy a permitir que puedan alcanzar el router.
¿sí? Entonces vengo hasta aquí y digo IPs permitidas para administrar el router. Bueno, hemos aperturado. Si yo no especifico en ningún momento la posibilidad de cerrar todo lo demás, lo que ocurrirá es que esta regla no servirá de nada, ya que estaría permitiendo a todos poder administrar el router. Ya vamos a generar una prueba importante. Ya que hemos aperturado, ahora necesitamos ir cerrando. Ok, como en mi regla anterior solamente he dicho que necesito permitir a ese origen para que pueda acceder al router, o sea, no especifiqué en ningún momento un protocolo, no especifiqué ningún puerto. Lo que ahora me resta decir es que todo lo demás yo requiero que se cierre. Aquí es donde nosotros consideramos y llamamos a este nivel el cerrar la cadena de forma definitiva. Esto lo conocemos como todo lo demás, ¿sí? En input. Aquí estoy diciendo que todo lo demás que esté relacionado a un protocolo, a un puerto, a un origen, a un destino, a una conexión que no se haya permitido, en ese instante se lo denominará como dropeado o cerrado. Veamos y hagamos una prueba para poder, de cierta forma, ir viendo cómo trabaja el firewall en el router OS MikroTik. Para ello vamos a utilizar un router adicional y vamos a través de la opción IPRP, poder gestionar una comunicación entre estos dos dispositivos. El escenario es el que voy a mostrar a continuación. Este es el router que estamos administrando como instructor, ¿sí? Y tenemos un router atrás de él. En este caso hablamos del estudiante 01. Lo que voy a generar es una conexión entre el estudiante 01 y el instructor a través de su conexión Telnet. Como existe esta conexión entre estos dos dispositivos, la tabla ARP del router del estudiante número 1 ya nos permite a nosotros ver que existe esta comunicación que efectivamente se está realizando, ya que el router denominado como estudiante 01 tiene una conexión hacia el router del instructor por medio del segmento de red 10.1.1.0. Eso quiere decir que esa conexión ha sido exitosa y que se están viendo entre sí. Es más, si yo genero y le doy un clic derecho de la tabla ARP y realizo un ping, vamos a ver qué ocurre. Al darle Start, debería permitirme ver que existe conexión entre esos dos dispositivos. Efectivamente lo está permitiendo, ¿verdad? ¿Qué ocurre si yo le vuelvo a dar clic derecho y quiero realizar una conexión Telnet? La conexión Telnet la está haciendo a través de capa 3, en donde yo podría especificar el usuario y la contraseña de este dispositivo y poder acceder sin ningún problema. Esto es factible porque del lado de mi router, cuando él comienza a analizar esta conexión que se está estableciendo a través del puerto 23, que es esta la que acabo de ver, que viene de la IP del router estudiante 1 hacia el destino que viene a ser mi dispositivo, es permitida por la sencilla razón de que en mi address list tengo agregada esta dirección IP por medio del segmento de red 10.1.1.0 máscara 30. Si yo en ese instante elimino a este segmento porque considero que no debe ser permitido para establecer una conexión, ahora veamos qué ocurre cuando quiero establecer una conexión por medio del protocolo Telnet. Estoy queriendo realizar la conexión y como podemos darnos cuenta, la conexión es inválida. Eso es porque ya no he permitido este segmento de red o esta IP para que pueda generar una conexión al router. Si yo vuelvo a agregar a este segmento, seguramente voy a poder volver a generar una conexión a través de este protocolo. Vamos a volver a agregarla
y vamos a querer realizar otra vez este proceso. Como lo vieron, automáticamente me ha permitido generar la conexión y después de ello simplemente debo especificar su usuario y su contraseña. De esta forma hemos aprendido a trabajar con una de las cadenas iniciales dentro del firewall y también podemos ir viendo cómo generar la segurización de la primera zona dentro de seguridad. Eso ha sido todo en este video. Espero les haya gustado. Hasta luego.